Entonces vamos a Primera de Timoteo, del 3, el capítulo 3, versículo 14, donde nos quedamos la última vez. Gracias. Y vamos a terminar de leer ese capítulo. ¿Lo tienen, hermano? Primera de Timoteo 3, versículo 14. Dice la palabra del Señor, Primera de Timoteo 3, del 14 en adelante. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Qué tal si vamos a esas 6 frases, vamos a decirlas todos juntos? Porque este es grande, ¿verdad? El misterio de la piedad. Y hay 6 frases ahí que como que se dicen cantando. Cuando uno estudia el texto, se dicen en prosa. Así que era algo que la iglesia aparentemente estaba repitiendo continuamente, algún credo, alguna confesión que Dios estaba afirmando en sus reuniones. Y Pablo se lo recuerda a Timoteo que todo lo que hacemos, lo hacemos por este misterio. El misterio del Evangelio. ¿Y cuál es este misterio? Vamos a repetir todos juntos la primera frase. Dios fue manifestado en carne. La segunda frase, justificado en el Espíritu. La tercera frase, visto de los ángeles. La cuarta frase, predicado a los gentiles. Número 5, creído en el mundo. Y número 6, recibido arriba en gloria. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, ministranos en el día de hoy, en esta mañana, a pesar de la lluvia o el sol o las diferentes condiciones ¿verdad? Que hay en el día. Está un pueblo reunido aquí, creyendo que tú estás aquí en medio de nosotros para alimentar nuestro espíritu con tu palabra que vivifica, que cambia, que transforma. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos, que no tomemos en poco la obra de tu Espíritu Santo que desde ya está tocando nuestros corazones para recibir la palabra, abrir nuestro entendimiento, iluminar nuestras mentes con la semilla del Evangelio que siga creciendo en nosotros hasta que tu palabra dé fruto, tu presencia dé fruto en nosotros, en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Amén. Aleluya. Así que estamos viendo que en el capítulo 2 de Timoteo Dios está poniendo orden en su iglesia, le está dando instrucciones a Timoteo de cómo poner ese orden, y le está pidiendo a Timoteo, apóstol Pablo, que parte de su ministerio lo dedique a formar el carácter de la iglesia, los líderes de la iglesia, y cómo debe ser ese ministro, ese pastor, cómo debe ser la mujer, el hombre en la casa de Dios. Y estas instrucciones Pablo se las escribe a Timoteo para que él sepa cómo conducirse en la casa de Dios. Versículo 15. Yo quiero verte en persona, pero te envío esta carta en adelante para que a lo que yo llego tú puedas ser efectivo en lo que estás haciendo. Y puedas como ministro preparar la iglesia a través de la enseñanza que te estoy dando para que la iglesia pueda seguir perfeccionándose y sepa cómo cuando se reúnen, como iglesia, Dios quiere que les sirvan, Dios quiere que le amen y Dios quiere que les representen en la tierra, porque la iglesia de Dios no es poca cosa. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La iglesia de Dios no es poca cosa. Amén. La iglesia de Dios, dice aquí, es la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Así que no estamos hablando de una estructura física, estamos hablando de una iglesia donde Dios habita. Y no es cualquier Dios, como la Diana de los Efesios, como la diosa de los Efesios a quien Timoteo pastoreaba,
que era una diosa muerta que estaba en una estatua allá en sus templos, sino que nosotros estamos en la iglesia del Dios vivo, del Dios que se mueve, del Dios que obra, que aunque no lo podemos ver, sabemos que habita en la iglesia. Así que, hermano, la iglesia de Dios no es poca cosa. Y si tú vas a representar y a vivir y a entrar en la casa de Dios, debes de saber cómo conducirte. Como a Dios le agrada que le sirvamos. Dios tiene una manera y una manera en que le agrada que nosotros nos acerquemos a Él. Y dice más, describiendo acerca de la iglesia, que la iglesia tiene a un Dios vivo y que la iglesia también es columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la verdad. Así que la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es un lugar donde Dios habita, pero la iglesia con respecto al mundo es columna. Y no solamente es columna, sino baluarte de la verdad. Y la imagen que está ahí cuando uno estudia el texto es cuando uno va a estos monumentos que tienen una inscripción y una placa. Bueno, si usted va a la plaza, hay una inscripción allá. ¿Quién es el que está? Gautier Benítez, ¿verdad? En la plaza y te habla, hay una placa que habla y dice aquí se hace esto en memoria de José Gautier Benítez. Si usted va al Morro, hay una placa allí de lo que significa, y en todo lugar donde hay algo importante que se quiera recordar, se pone un monumento y se pone una placa, y esa placa dice la verdad acerca de ese sitio. Y nosotros somos parte de la iglesia, y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nosotros cargamos una placa. Dios puso un sello sobre usted. Dios puso su presencia, Dios puso una vida distinta en usted, y usted es columna y baluarte de la verdad, y la verdad es el Evangelio de Jesucristo. Nosotros cargamos el Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, y no simplemente estamos llamados a eso, sino que somos viviendo una vida santa, viviendo una vida que Dios nos llama, nos convertimos en columna para la sociedad. Lo que pasa es que muchos de nosotros tenemos un concepto muy pequeño acerca de la iglesia. Diga amén o diga ay, ¿verdad? Pero la iglesia, para Dios, Dios tiene su iglesia en alta estima. Dios le dio un regalo tremendo a la iglesia. Y ese regalo se llama el Evangelio de Jesucristo, que contiene la verdad acerca de Dios. Y la iglesia proclama esa verdad alrededor del mundo, tiene ese sello. La iglesia, que es la casa de Dios, que es el lugar donde Dios habita, el lugar donde Dios obra, inevitablemente va a proclamar la verdad del Dios que ha conocido. Usted siempre va a vivir conforme a la verdad que usted cree. Si usted cree que la iglesia de Dios es poca cosa, así va a ser su cristianismo. Pero si usted cree que la iglesia de Dios es el lugar donde Dios habita, su cristianismo va a ser vivo, va a ser edificante, va a ser grande, va a ser maravilloso, va a ser impactador para otras personas, porque Dios está obrando en su vida. Así que no somos cualquier cosa. Quizás usted se mira en el espejo y te dice, bueno, yo voy a tratar de hacer todo mi esfuerzo. Pero Dios está viendo la iglesia. Dios está viendo, Dios trasciende, ¿verdad? Nuestra concepción de nosotros mismos. Dios no nos ve como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Dios nos ve como columna y baluarte. Dios le ha regalado a la iglesia el privilegio de ser un agente de cambio en el mundo. De ser un agente de transformación. ¿Qué tal si te dices a ti mismo, yo soy un agente, soy columna, soy baluarte de la verdad, soy la casa del Dios vivo? Amén. Entiende esto, no podemos hacer el ministerio, y el ministerio es todo lo que hacemos como iglesia para bendecir no solamente a los que están aquí, sino a los que están afuera. No podemos hacer el ministerio bien si creemos que Dios es pequeño y que está muerto. Le servimos a un Dios grande, a un Dios vivo, y en eso el cristianismo se diferencia de todas las demás religiones, y es que nosotros
¿A quién le servimos? ¿A quién adoramos? Está vivo, está entre nosotros, está en nosotros. Le servimos a un Dios sobrenatural. Le servimos a un Dios grande, a un Dios maravilloso. Y Pablo recalca a Timoteo, cuando estés en la casa de Dios, y tú entiendas que yo sí te he dado todas estas instrucciones para que tú veas cómo deben ser los pastores, cómo deben ser los diáconos, cómo los hombres y las mujeres se deben comportar, porque deben saber cómo conducirse en la casa de Dios, porque no es poca cosa, porque cuando nos presentamos a Dios, tiene que haber un orden, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, porque le servimos a un Dios vivo, a un Dios grande y maravilloso. Pero si tú le sirves a un Dios pequeño, pequeños van a ser los cambios en tu vida. Pero le servimos a un Dios grande, que hace grandes cambios y que se manifiesta en gran manera a través de la historia para dejarse conocer. Y para dejarse conocer Él, nos demuestra su gran misterio. Que Pablo usa esta frase y también Pedro la usa. Y quizás a nosotros nos llama la atención que usa la palabra misterio para describir la obra de Dios, en la cual descansa todas las instrucciones que Timoteo estaba recibiendo de Pablo, descansan en este gran misterio y en esta gran verdad. Porque está diciendo indiscutiblemente el misterio de la piedad es grande. Y le da 6 frases para describir ese misterio. El misterio es algo que de momento no se puede ver a simple vista, o que no se puede entender inmediatamente con la razón humana, que quizás es una verdad que está oculta a nuestros ojos. Por eso es que se llama un misterio el Evangelio, porque no todo el mundo lo recibe de primera mano o lo entiende de primera mano. Y si uno pudiese razonar a Dios, hay muchas cosas que, aunque uno se sienta a estudiar a Dios toda su vida, hay muchas cosas acerca de Dios que no vamos a entender quizás con nuestra mente humana, porque Dios es un Dios sobrenatural. Pero no quiere decir que Dios no quiere dejarse conocer, porque el misterio Él está explicando ahí cuál es. Lo que celebramos en Navidades. ¿Qué es lo que celebramos en Navidades? Que Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Así que el mensaje de hoy es un mensaje navideño. ¿Yo lo sabía? Las Navidades no se tratan de Santa Claus, ni de las luces, ni de los regalos. Se trata de que Dios fue manifestado en carne. Eso es un misterio, porque en nuestra razón humana no lo podemos entender. En nuestra razón humana no podemos deducir cómo a Dios se le ocurre la gran idea de aparecerse como si fuese uno de nosotros. Cuando en todas las demás dioses y en todas las demás culturas y las religiones, Dios tenía que ser alguien demasiado inalcanzable, o estando en un trono allá donde uno le ora, pero esa persona no tiene ninguna relación contigo. Pero en el cristianismo Dios se manifestó en carne. Amén. Y uno no entiende eso. En primera mano, uno dice, pero ¿cómo es posible que todo el poder de Dios, toda la gracia de Dios, todo el amor de Dios, todo el plan de Dios descansara en un niño que acaba de nacer? Y no fue un 25 de diciembre, ¿sabes? Fue como por octubre, por ahí, pero eso es otro tema. Pero Dios depositó toda su gloria en una vasija humana, tomó forma de hombre, adquirió una naturaleza humana, intervino en nuestra vida, intervino en nuestra historia. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es como los demás dioses. Dios está vivo y Dios interviene y Dios obra. Entonces, el Dios que nosotros le servimos
Y el evangelio que nosotros creemos descansa en la verdad de que Dios se hizo hombre. Él vino entre nosotros. Así que hay un misterio ahí, el misterio de la piedad. Y la piedad significa, tiene varias definiciones, y el contexto nos debe dar la idea de cuál es la que el apóstol está usando aquí, inspirada por el Espíritu Santo. Pero usualmente cuando uno habla de piedad, la gente piensa, ten piedad de mí, ¿verdad? Y dice, apiádate de mí. ¿Qué significa eso? Significa que que Dios, Señor, ten misericordia, o que alguien, ¿verdad?, tenga misericordia de mí. Pero eso como que no es el contexto que vemos aquí, porque la piedad se puede usar para otras definiciones y otras palabras que también se usa la palabra piedad para describirla, y una de ellas es la devoción, ¿verdad?, o la conducta devota o correcta. Y la piedad, se describe aquí la piedad hacia Dios, y es la conducta que surge de una relación correcta con Dios, es el carácter que surge y las acciones religiosas o de fe que produce un estado de felicidad en tu vida, tanto presente por hacerla como futura. Así que una persona piadosa comienza a actuar de una manera de fe, con un carácter de fe piadoso y santo, y lo hace no desde el punto de vista del deber, sino del amor y del sacrificio voluntario. Así que una persona piadosa no está obedeciendo a Dios porque tiene que hacerlo, sino está obedeciendo a Dios porque quiere hacerlo. ¿Te ve la diferencia? Entonces, Timoteo, si tú quieres ser efectivo en la obra de Dios, creyente, si tú quieres ser efectivo en la obra de Dios, tú no tienes que entender que a Dios se le sirve porque uno quiere. Hay veces que la obediencia es lo único que nos sostiene, ¿verdad que sí? Uno hace lo correcto porque uno sabe que es lo correcto, aunque uno no sienta hacer lo correcto. A veces eso es lo único que nos sostiene. Pero la persona piadosa va a cuidar su corazón de tal manera que nunca se olvide y nunca desvirtúe que la razón por la que la hace es porque Dios ha transformado en su vida, y nace de su corazón un deseo lindo, un deseo de consagración, un deseo de un buen carácter, un deseo de servir al Señor. Eso es una persona piadosa, devota, con mucha devoción al Dios que le sirve, que está vivo y que está en la iglesia. Es una persona piadosa, tiene cuidado con sus decisiones, cómo se conduce, con su carácter, porque él le nace agradar a Dios. Porque Dios lo ha transformado, Dios lo ha cambiado, porque Dios no es poca cosa. Dios interviene en cada área de su vida, y Dios está interviniendo en la iglesia. Lo hizo en este tiempo con los Efesios y lo sigue haciendo ahora, porque esa es la obra del Espíritu Santo. Convierte hombres y mujeres rebeldes en mujeres y hombres piadosos que amen a Dios y que sirvan a Dios con un carácter que le nazca agradar a Dios. Amén. Amén. Y si tú no tienes ese carácter, dice Señor, yo quiero ser una persona piadosa, un joven piadoso, distinto. También se usa la palabra piedad para hablar del temor a Dios. Una persona piadosa es una persona que respeta a Dios con su vida, que tiene temor de Dios con su carácter, con sus decisiones. Así que vemos que una persona que profesa la piedad, que es algo que Timoteo repite continuamente en sus cartas, Pablo repite a Timoteo en sus cartas. A las mujeres le dice en 1 Timoteo 2:10 que no se vistan con ornamentos demasiado caros, sino que con decoro, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Las mujeres que toman en cuenta a Dios hasta para la vestimenta son mujeres piadosas. Amén. No porque las obligan, sino porque les nace. ¿Ve? Hay una doctrina que corresponde a la piedad. 1 Timoteo 6, versículo 3. Y la sana doctrina es una doctrina piadosa. Versículo 6.3 y también en el versículo 6.5.
Hay gente que hace de la piedad una fuente de ganancia y Dios quiere corregir eso. Porque de la adoración a Dios no se hace un negocio. Y Pablo dice a Timoteo, de gente que no tiene piedad o que quiere convertir la piedad en un negocio, apártate de esa gente, Dios le dice a Timoteo. Nosotros también debemos a entender eso. Y la verdadera ganancia de la piedad, 1 Timoteo 6:6, si lo busca conmigo, dice, pero la piedad es una gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Nuestra verdadera ganancia no es el dinero. Nuestra verdadera ganancia es servir al Señor con alegría. Yo pensaba que iba a recibir varios amenes ahí. Servir al Señor con alegría. Servirle con gozo. Esa es tu verdadera ganancia. Sí, Señor. Tu carácter está siendo transformado y cambiado mientras te niegas a ti mismo y le sirves al Señor. Y no vamos a hacerlo con tristeza ni con coraje. Ay, tenemos que ir otra vez a la iglesia hoy. Tengo que hacer esto en la iglesia hoy. No, lo hacemos con alegría. Amén. Porque mi ganancia es que Dios está transformando mi espíritu, mi carácter, en un carácter moldeable, que ama a Dios, que nace a hacer la voluntad de Dios. Y estoy dispuesto a renunciar a otras cosas y lo voy a hacer con contentamiento. Mi fe gana más. Mi vida espiritual gana más. Dios obra más en mi vida cuando hago las cosas para Él con gozo y con alegría. Amén. Gracias. Pero cuando añado a la piedad otras cosas y la corrompo y añado negocios y añado obligaciones y una mentalidad de contrato, de que le sirvo a Dios cuando las cosas me salen bien nada más, y le pongo condiciones a Dios, ya la piedad no está acompañada solamente de contentamiento, sino está acompañada de condiciones y de cargas y de obligaciones. Y, ay, tengo que ir a la iglesia, y ay, ¿por qué tengo que orar? ¿Y por qué tengo que leer la Biblia? ¿Y por qué el pastor esto me dice lo otro? ¿Y por qué los hermanos me están pidiendo esto? Y cuando vienes a ver, ya el evangelio para ti dejó de ser un evangelio de gracia, sino de obligaciones. Pero el misterio de la piedad es grande. Es que a Dios le plació manifestarse en carne porque Él desea obrar en nuestras vidas. Y aquel que ha recibido a Jesús y que ha creído su anuncio y su predicación, y aquel que creyó en su ministerio y que realmente Dios se manifestó en carne. Aquel que cree ese mensaje, que lo hizo por nosotros, que lo hizo para separar un pueblo diferente, para cambiar vidas, cambiar corazones y cambiar mente. Aquel recibe el beneficio de ver el misterio de esa piedad, que está oculto para otro, pero lo comienzas a ver visible en tu vida a través de la fe. ¿Estamos aquí, hermano? Sí. Amén. Es la introducción todavía. 1 Timoteo 6:11 dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paciencia y la mansedumbre. Él está hablando de la buena batalla de la fe y le está diciendo a Timoteo, tú tienes que continuar en la piedad, tienes que ser piadoso. Entonces, Pablo está diciendo a Timoteo en el capítulo 3, el misterio de la piedad es esta, el misterio de permanecer en la fe, en el amor, en la paciencia, cuando de momento tengas muchas circunstancias o no sepas cómo conducirte en las cosas de Dios. Recuerda que el misterio de la piedad es el evangelio no es una fórmula. Hay cosas que Dios no nos revela, por qué las hace o por qué las permite. A Dios no lo vas a poder encajonar. Él nos dio su palabra y aún con su palabra hay cosas que suceden en la vida que no las entendemos. Pero Dios sigue siendo grande y Dios sigue siendo maravilloso. La verdad por la que descansa de nuestras vidas no es que yo tengo que entender todo lo que sucede. La verdad que descansa mi vida es que aunque hay cosas que Dios no me revela en sus planes y sus propósitos, la verdad más grande que me sostiene es que Dios fue manifestado en carne. Que Cristo vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gracias, Dios. Y hay gente que, cuando se habla un poquito de la piedad, hay gente
que pueden aparentar la piedad, porque la piedad, cuando se define como algo externo, se puede copiar. Mira, esa persona como alza las manos, qué piadosa, qué devota es. Mira cómo ora al frente de la gente, wow, tremendo, piadoso, piadosa. Mira cómo se viste, qué piadosa es. Pero hay gente que aparecerán muy piadosos, según de Timoteo 3:5, pero negarán la eficacia de la piedad. Y Pablo le dice a Timoteo, a esta gente evita. Gente que aunque se viste bien, gente que aunque dice todo lo correcto, gente se convierten en personas que a veces se vuelven hasta obstáculos, porque todavía han dejado de creer que Dios sigue vivo y que está obrando en medio de nosotros. Amén. Han abandonado el carácter santo, han abandonado la santificación voluntaria, el someterse y tomar la cruz Amén. cada día, y han corrompido el evangelio. A estos evita. ¿Ves? Entonces, esto que vemos en el capítulo 3 de Timoteo era, como le digo ahorita, como una confesión, es como un credo, es como algo que se está repitiendo la iglesia cuando se reúne. Y esto es importante porque nosotros todos adoramos a alguien o algo. Usted lo sabía, ¿verdad? Hay mensajes que usted se repite continuamente. Y hay cosas que usted repite que la gente dice continuamente. Y lo que se repite mucho la gente lo cree. Por eso es que las falsas noticias repiten mucho lo falso, hasta que uno dice, oye, es verdad. Las verdades se repiten también. ¿Sabes por qué se repiten las verdades también? Porque nuestra mente es olvidadiza. Yo no sé de usted, pero la mía, a mí se me olvidan algunas cosas. Segundo, porque lo necesitamos. Las verdades se repiten, se cantan, porque las necesitamos. ¿Ves? El hecho de que tú le digas a tu hijo que los amas una vez no quiere decir que mañana o la siguiente semana ellos no necesitan escuchar. Que es una de las cosas que a veces dicen, y yo le digo a los esposos, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa que la amaba? Ah, ya sabe que yo la amo. Ellos saben que yo los amo. Sí, pero ¿cuándo se lo dijiste? ¿Cuándo le dijiste a tu esposa que lo amo? ¿Cuándo le dijiste a tu esposo que lo amo? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios con una devoción voluntaria, sin que el pastor ni nadie de al frente te dijera un culto, pero tú en tu casa dices, Señor, te amo? En una devoción voluntaria a Dios. Porque una persona piadosa, recuérdese, le nacen las cosas. Le nace el agradar a Dios, porque es que el Espíritu Santo dirige su vida. Y esto se cantaba, esta verdad, que es la base de una vida santa. Y la primera verdad que se cantaba es: Dios fue manifestado en carne. Inevitablemente tenemos que hablar, porque todo lo demás que se menciona a continuación descansa en esto. Porque aunque desde el punto de vista de Dios, para él ese plan estaba claro, desde el punto de vista humano, para nosotros no. Entonces, por eso es que Dios va mostrando quién es y va entendiendo la historia humana, pero Él siempre va 2 o 3 pasos más adelante que nosotros. Y cuando fueron a buscar a Jesús, que se manifestó en carne, y Herodes lo fue a buscar porque lo quería matar, y mandó a sus mensajeros, ya Dios iba más adelante. Ya Él había escapado de Egipto. Y allá estuvo un tiempo y hubo la matanza de niños horrible. Y en el momento preciso regresó a Nazaret. Y se crió en Nazaret. Y tomó forma de humano. Y vivió como nosotros. Eso es un misterio. ¿Por qué es un misterio en cierto sentido? Porque usted no lo puede entender con la razón. Porque hay ciertas verdades que, aunque las podemos explicar bíblicamente, con una secuencia lógica de por qué Dios lo hizo,
para poder aceptarla tenemos que verla desde el punto de vista de Dios y creer que la palabra de Dios es inspirada y creer que el mensaje de Cristo era verdadero. Y en ese hay un elemento de fe ahí. Pero no es como las otras verdades que uno las comprueba, las verdades terrenales. ¿Ves? Lo que uno puede ver, uno no puede creer. Decía Tomás, ¿verdad? Tenemos que ver para creer. Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Hablando de nosotros, porque no íbamos a verlo físicamente aquí en la tierra. Pero ellos lo vieron, ellos lo comprobaron también, que era el Hijo de Dios. Entonces, en cierto modo, aunque nosotros no hayamos visto a Jesús en la tierra, se nos pide dentro del mensaje que se predica que creamos que Cristo es Dios manifestado en carne. Y comienza una lucha, una batalla en nosotros. Comienza una batalla en nuestras vidas. ¿Creo el mensaje o no lo creo? ¿Será cierto o no será cierto? Dios manifestado en carne en un bebé. ¿No hubiese sido más lógico que bajara ya hecho y fornido desde los cielos y que todo el mundo viera desde los cielos, salieran las nubes y que todo el mundo viera con sus ojos y todo el mundo creyera? Pero él se sometió a 30 años de desarrollo físico y emocional con una familia terrenal que lo cuidó, a 9 meses en el vientre, y tú me estás diciendo a mí que ese es Dios, que tiene una naturaleza humana, pero que también tiene una naturaleza divina, que siempre la tuvo, pero que ahora adquirió una naturaleza humana e intervino en la historia de los humanos. Y tú me estás diciendo que ahí, en eso descansa la verdad del Evangelio, en que Dios vino a nosotros. Y esa lucha no simplemente está desde antes que nosotros nos hayamos convertido y hayamos creído, sino que todavía continúa, porque aún cuando estamos en la iglesia y estamos en los caminos de Dios, le llegamos entregando esta vida al Señor, todavía nos preguntamos si Dios está vivo y está obrando y está entre nosotros. Si todavía Dios se puede manifestar, pero en términos de doctrina, aquí está hablando de la manifestación del Hijo de Dios entre los humanos, que Él vino a la tierra. Y eso es algo de ser alabado, y de ser reconocido, y de ser anunciado. ¿Por qué? Porque el mensaje verdadero, el mensaje que trae esperanza, es el mensaje de que Dios interviene en nuestras vidas, así como lo hizo cuando intervino en la historia. Él es el Mesías, es el Salvador prometido. Él intervino y vino a la tierra a salvar a la humanidad. Amén. Y cuando empezamos a creer que Jesús es el enviado de Dios, a creerlo de corazón, nuestras vidas comienzan a cambiar. Si es cierto que Dios se manifestó en carne, si es cierto que Dios vino y dejó su trono y su gloria para someterse a esta vida humana de sufrimiento y de dolor, si eso es cierto, hermano, pues no le servimos a un Dios que está muerto. La iglesia de Dios es casa del Dios vivo, columna y baluarte, de verdad, porque Él se manifestó. Entonces, sigue la otra declaración: justificado en el Espíritu. ¿Por qué justificado en el Espíritu? No era porque Él no era santo. Fíjense que nos dice justificado por el Espíritu. Nosotros somos justificados por el Espíritu porque antes había muchas acusaciones en nuestra contra y eran verdad. Éramos pecadores, éramos mentirosos, éramos indiferentes, éramos rebeldes, no nos gustaban las cosas de Dios, no, era una carga. Entonces, todas esas acusaciones que el enemigo hacía eran verdad. Nosotros necesitábamos ser justificados por el Espíritu. Cuando usted cree, usted es justificado. Pero Cristo no necesitaba ser justificado por el Espíritu. Él necesitaba ser justificado en el Espíritu.
Y se ve continuamente entonces el contraste, por una parte manifestado en carne, por otra parte justificado en el Espíritu, dándonos a entender de que las acusaciones que se iban a levantar contra Jesús ante los ojos de los hombres por su vida en la tierra, delante de Dios, Él estaba limpio y haciendo la voluntad de Dios. Más que una frase de una acción justificada en el Espíritu, es una frase de victoria. Dice Romanos 1, 3 y 4, les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David, manifestado en la carne del linaje de David, pero conforme al Espíritu de santidad, fue declarado Hijo de Dios con poder, por su resurrección de entre los muertos. Dice Romanos 4:25, Él fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Continuamente el enemigo trató de acusar a Jesús. Es un falso maestro. Él quiere traer división. Él es un loco. La acusaron hasta de ser el diablo. A Jesús lo acusaron continuamente de que estaba mintiendo, de que Él no era el Mesías, de que sus obras eran falsas. Continuamente lo acusaron, pero los testigos, los que estuvieron cerca de Jesús, aquellos que creyeron en su mensaje, se les dio el privilegio de ver al verdadero Cristo, la naturaleza divina detrás de Él. Por eso en Juan 16, en Mateo 7:29, voy a ver el texto, dice, les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. En Juan 2:11 dice, este es el principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. En Juan 3:2 dice, hablando de Nicodemo, que vino de noche a ver a Jesús, le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Él no estaba convertido todavía, pero él estaba ya entendiendo que lo que estaba haciendo Jesús no era normal, no era cualquier cosa, no era como cualquier maestro, tenía un poder de Dios sobre de él. Mateo 3:17 vemos que Jesús mismo en el bautismo recibió el respaldo del Padre con una voz de los cielos que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Continuamente los humanos lo acusaban, pero el Espíritu lo justificaba delante de los hombres, revelándole a la gente verdaderamente quién era Jesús. A todos no, pero los que creyeron el mensaje pudieron ver que Jesús era más que un humano. Jesús tenía poder sobre la enfermedad, poder sobre el pecado, poder sobre la muerte, poder para levantar enfermos, poder para enseñar y cambiar corazones, poder para restaurar vida. Lo vivió la mujer samaritana, la mujer de flujo de sangre, los discípulos, pecadores que pescaban. Pedro, cuando tuvo un encuentro con él, dijo, apártate de mí que soy pecador. O sea, el contacto cercano con la verdad de Jesús te cambia, te transforma. Y de momento uno también se da cuenta que todo lo que nos habían dicho de Jesús en el mundo era falso. Y que todo lo que Jesús dijo acerca de Él era verdadero. Y el Espíritu Santo nos muestra verdaderamente que Jesús vivía en el Espíritu. Y se levantaba en victoria continuamente en el Espíritu. Y creemos en el mensaje de Dios. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, libre de toda acusación ante el Padre. El Padre sabía, Cordero perfecto y sin mancha, sacrificio perfecto por los pecados de la humanidad. Visto de los ángeles. Qué tremendo. Los ángeles
La creación de Dios, los que están más cerca de Dios, tenían que ver cómo Dios mismo se manifestó en carne, vivió entre los hombres, cómo se le dio la muerte de malhechor, que en una ocasión Jesús tuvo que decirle a sus discípulos: yo no necesito que me defienda, porque si yo quisiera, los ángeles... Si viste la bendición de Dios. Dale aleluya. Pero Jesús tuvo que decir, ¿usted no cree que si yo quisiera, tengo una legión de ángeles disponible ahora mismo para acabar con esto, si yo quisiera que me defendieran? Los ángeles estaban viendo cómo trataban a Jesús, al Señor que adoraban en el cielo. Ellos estaban viendo cómo lo trataban en la tierra. ¿Usted cree que los ángeles no estaban listos para aquí intervenir también? Si quisieran. Simplemente un mandato del Señor, pero estaban viendo todo eso. Estaban viendo cómo los hombres pecadores estaban siendo transformados por la gracia y el favor de Dios. Usted sabe que los ángeles no van a poder experimentar o saber lo que tú y yo experimentamos cuando somos salvos. Porque los ángeles no necesitan el concepto de la gracia o la experiencia con la gracia de Dios como tú y yo lo necesitamos. Porque los ángeles que no se revelaron, los ángeles no han pecado. Ellos no saben lo que es mentir y ser perdonado y restaurado. Ellos no saben lo que es eso, pero usted y yo sí lo sabemos. Y el apóstol Pedro hace una nota de eso en sus cartas, en el versículo 12 de 1 de Pedro 1. Dios le hizo saber a los profetas que su tarea no era para ellos mismos, sino para nosotros. Todos los que escribieron en el Antiguo Testamento, los profetas escribieron acerca de Cristo mismo, anunciando a Cristo. Y que solo administraban lo que ustedes ahora les anuncian a aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y estas son cosas que aún los ángeles quisieran contemplar, dice el apóstol Pedro. ¿Qué son las cosas que los ángeles quisieran contemplar? Que nosotros se nos predica el Evangelio y el corazón comienza a ser cambiado y transformado. Que toda la palabra del Señor se nos dio a la humanidad, toda la revelación que se nos dio a la humanidad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cuenta la historia de cómo Dios le quiso intervenir en la humanidad, en esta tierra, por amor. Los ángeles quisieran contemplar. ¿Usted sabe lo que es saberse perdonado? Saberse libre, saberse santificado, saberse restaurado, saberse que usted está en la presencia del Señor. Los que estábamos lejos, como gentiles, predicados, lo dice el texto ahí, los que estábamos lejos, lo que se supone que no fuéramos, los gentiles, se nos anunció el Evangelio. Cristo fue creído en el mundo. La otra frase, creído en el mundo. Y los que están cerquita de Dios ahora, no solamente son ellos, los ángeles, los que adoran al Señor, sino que también aquellos que se supone que no fuesen, los que se supone que no estuviesen aquí, los que se supone que no participáramos de las cosas de Dios, pero ahora sí lo podemos hacer por la gracia de Dios, por el favor de Dios, por el milagro de Dios en nosotros. Si Dios fue manifestado en carne, esto es posible. Porque si Dios vino a nosotros entonces podemos ir donde Él. ¿Te está entendiendo? Este mensaje y esta gracia y este favor y este misterio, si podemos llamarlo así, no es para los que no creen, es para los que creen. Y lo bueno es que si nunca, aunque tú hubieses creado en la iglesia, si nunca hubieses creído este mensaje, si tú lo crees hoy, tú vas a comenzar a disfrutar de lo que es una vida piadosa, una vida donde Dios interviene en nuestro carácter, en nuestra vida y transforma nuestro estado natural, nuestro estado espiritual
de las tinieblas, nos sacó a su luz admirable. Los ángeles no pueden decir Dios me ha perdonado, Dios me ha alabado. Los ángeles sí participan en batallas espirituales, los ángeles sí son mensajeros, los ángeles sí anuncian los decretos de Dios, pero solamente los humanos experimentamos la gracia y el perdón de Dios. Se supone que nosotros no estuviésemos allá, pero Dios quiso insertarnos. Predicado en el mundo a los gentiles, a los que estaban lejos y los que estaban cerca viendo todo esto, visto de los ángeles, viendo a Jesús, viendo su obra. Pero predicando ¿qué? Predicando a Cristo. Los judíos no predicaron a las naciones hasta que entendieron el propósito de Dios de salvar de toda lengua, toda tribu, toda nación. Creído en el mundo. Porque dice la palabra de Romanos 10:14, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? El mensaje del Evangelio cambia, transforma vida, transforma, y la iglesia es el templo de un Dios vivo, grande, baluarte de la verdad. Nosotros participamos en una obra grandiosa. Nosotros no tenemos un Dios que es poca cosa, hermano. Levántese, levante su espíritu, levante su ánimo, levántese en el Señor. Levántese por los méritos de Cristo. Él lo compró, Él lo salvó, Él lo limpió, Él le dio una vida nueva. Él vino al mundo con un propósito. Viva su cristianismo, no desganadamente, sino viva con pasión de lo que Dios está haciendo en su vida. Si Él se manifestó en carne, si Él vino a mí, yo también puedo ir donde Él. Amén, amén. Si los ángeles contemplaron todo esto que Dios estaba haciendo en Cristo, nosotros también podemos comenzar a adorarle y servirle, porque el centro de todo en la tierra y en el cielo es la obra de Cristo, la obra redentora de Jesús. Lo más que le molesta a Satanás es que en un mundo lleno de incrédulos, Cristo se ha creído. Lo más que le molesta a Satanás en un mundo donde Dios nos dice no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ni si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, pero en el mundo es posible creer en Jesús. En medio de un sistema que no ama a Dios, al enemigo le molesta que el mensaje del Evangelio sea predicado, y por eso muchos de los creyentes le han creído a Satanás. Y no se atreven a predicar el Evangelio, porque creen que en la mente y en su corazón que nadie se va a convertir, y tienen un Dios muy pequeño en sus labios y en sus corazones, y se avergüenzan del Evangelio. Pero hermanos, Dios está comprometido de cuando predicamos. Dios está comprometido de cuando anunciamos el Evangelio. Dios está comprometido en salvar vidas, en cambiar corazones, en restaurar familia, en restaurar carácter. Dios está comprometido en la transformación y que ese misterio se vuelva activo y visible en las vidas que no lo conocen. Creído en el mundo que está bajo el maligno. Dice 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno, pero aunque esté bajo el maligno, nosotros predicamos el Evangelio. No hay cosa más grande, no es un ángel predicando el Evangelio, son simplemente instrumentos humanos dándole por la cabeza a Satanás. ¿Usted no cree que le molesta que una creación de Dios, que Dios no creó después que los ángeles? ¿Usted no cree que le molesta al enemigo ver una persona frágil, que se enferma de nada, que un catarrito nos tumba,
que somos fluctuantes en el carácter, que tenemos muchas situaciones. ¿Usted no cree que al enemigo le molesta que usted se levante con el poder de Dios y a pesar de todas las tribulaciones y sufrimientos, predique el evangelio de Jesucristo y que la gente se convierta? Porque el enemigo se cree que este mundo es de él. Pero cuando usted predica el evangelio, hay gente que va a creer. Creído en el mundo, Dios está comprometido con eso y recibido arriba en gloria. Cosas que proclamamos la iglesia. Si se ha recibido arriba en gloria, dice la palabra que Cristo ascendió después de haber resucitado y está sentado a la diestra del Padre. ¿Ves? Entonces vemos dos elementos importantes. En el cielo, Cristo fue recibido, retomó su lugar, recibido por su naturaleza victoriosa sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la vida, sobre la vida de obediencia. Cristo venció cada área de esta humanidad. Cristo la venció y en el cielo se le adora. Y es recibido en la tierra, no solamente en el cielo, sino también en la tierra, es recibido por medio de la predicación. No todo el mundo le da la bienvenida a Jesús, pero la iglesia sí. Nosotros sí le damos la bienvenida. Los que creen, los recibimos. Los que creen, nos apropiamos de su mensaje, que Él fue manifestado en carne. No simplemente para darte una vida buena y estable. No, Él vino para traernos su plan y su propósito. Para que nosotros le sirviéramos a Él y la adoremos. Amén. Entonces, si fue recibido en gloria, es que tiene un nombre sobre todo nombre, dice la palabra. Gracias, Señor. Si esta fue recibido en gloria, es para que nosotros entendamos que Él tiene la autoridad. Amén. Que de Él es la victoria. Y si nosotros confiamos en Él, su victoria es nuestra victoria. ¿Usted está entendiendo? ¿Alguien dice amén? Amén. Todo este mensaje para recordarle a Timoteo cómo debe conducirse en la casa de Dios. De que cuando le sirve a Dios, indiscutiblemente está sirviendo a un Dios grande. Amén. Está sirviendo a un Dios maravilloso. Cuando tú le sirves a Dios, hay que vivir a la altura del Dios vivo que poseemos. Señor. Vive a la altura del Dios vivo que poseemos, no como cualquier cosa. Vive a la altura de lo que Dios está haciendo, de lo que Él prometió en su palabra. Y si hay algo que en tu vida no encaja, pues hermano, preséntalo en oración. Si hay una promesa de Dios para tu carácter, si hay algo que Dios quiere quitarle de tu vida y tú ves que no, aún Dios no lo ha hecho, preséntalo a Dios en oración. Él lo va a hacer tarde o temprano. Él está comprometido con santificar nuestras vidas, con llenarnos de su poder, con Él revelarse a nosotros y a todo aquel que cree. Hoy puede ser un nuevo comienzo. Un comienzo dentro de otro comienzo. Todo comienzo porque Dios hace todo nuevo. Somos nosotros que no entendemos ese misterio. ¿Alguien dice amén? Amén. Pase de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Queremos que obre en nuestras vidas. Queremos que obre en nuestro carácter. Oh Señor, creemos que tú fuiste manifestado en carne, justificado en el Espíritu, creído en el mundo, predicado a los gentiles, visto de los ángeles. Oh Señor, recibido arriba en gloria. Te pido, Padre, que entendamos que servimos a un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios poderoso, un Dios que es columna en nuestras vidas. Y como la iglesia proclama tu verdad, la iglesia también se convierte en columna. Te pedimos perdón cuando hemos visto, Señor, a un Dios pequeño. No, somos la casa del Dios vivo. Somos la casa del Dios grande. Somos la casa del Dios que interviene, el Dios que se manifiesta, el Dios que vino a nosotros en Cristo Jesús. Te recibimos como Mesías, te recibimos como Salvador,
Te recibimos como Señor de nuestras vidas, nos arrepentimos de nuestros pecados y te pedimos que tu victoria sea nuestra victoria, que tu vida sea nuestra vida, que tu carácter sea nuestro carácter, que tu autoridad sea nuestra autoridad. Ayúdanos a vivir conforme a la altura del Dios que tú revelas en tu palabra, un Dios poderoso, un Dios grande que obra. Sabemos que no todo el mundo va a creer, pero los que creemos, Señor, ayúdanos a creer la totalidad de tu mensaje. En todo tiempo, en todo lugar, en nuestros labios, con nuestras palabras, anunciar tu mensaje en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia dice amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra.